En sus brazos sostenía a un bebé. Un simple niño, de mirada aún sin memoria. Pero algo ocurrió. Algo que ni el universo pudo ignorar. En ese instante, como si los hilos del cosmos se alinearan, una chispa invisible de poder fluyó entre ambos. ¿Fue Messi quien le transmitió parte de su ki? ¿O acaso fue el bebé quien despertó el aura de un heredero dormido? Nadie lo notó. Pero en ese momento, el linaje de los guerreros del Barça tuvo un nuevo elegido. Un alma marcada desde el primer contacto. Su nombre, Lamine Yamal. Qué locura de gol metió el otro día. Todos saben lo que hará. Todos saben el próximo movimiento, pero no lo pueden parar. Como Robben en sus mejores años. Un jugador que tiene la templanza de Cristiano, la estética de Neymar y la zurda de Messi. Pero la edad de un niño. En este vídeo, manteniendo esta estética visual, te iré contando cómo Yamal fue subiendo su nivel. El por qué es ya un jugador distinto. Un jugador que apenas a los 2 años de haber debutado, ya ganaría el premio del Golden Boy y llegaría a estar en el puesto 8 del ranking de mejores jugadores del mundo. ¿Cómo rayos logró esto en tan poco tiempo? Bueno, pon mucha atención. Lamine Yamal, a pesar de apenas tener 16 años, ya se había ganado un lugar muy importante en el Barcelona. Un equipo que en aquel tiempo no estaba en su mejor momento, ni contaba con grandes nombres. Es que no más miren el equipo que tenían en la temporada 2021-2022, es muy difícil recuperarse de esto, sin ofender, debido a los problemas financieros en los que el club se encontraba y por la salida de Dembélé. Esto, Lamine lo aprovechó para ganar aún más puntos de ki, convirtiéndose en alguien muy útil dentro del juego colectivo del Barcelona. Así pasó 25 partidos con el Barça en la Liga. Aunque no jugó los partidos completos, tenía una media de 60 minutos por encuentro. En todos estos 25 juegos, Lamine alcanzó un nivel de ki de jugador promedio. En ese momento rondaba los 1000 a 5000 puntos, ya que sus números fueron de 3 goles y 5 asistencias. Pero, por su corta edad, esto ya estaba dando mucho de qué hablar. Y también, por el mal momento que pasaba el Barça, Lamine jugaba con serenidad, sin desesperarse. Parecía que ya tenía mucho tiempo en la élite, aunque apenas era su primera temporada como profesional. Yamal, además, jugó 15 partidos más en competencias nacionales, metiendo 4 goles y dando 2 asistencias. Acabó su temporada con la eliminación a manos del PSG en la Champions League, en donde no metió goles y solo dio 2 asistencias, ya que tampoco jugó mucho. Así terminó la temporada con 50 partidos, 7 goles y 9 asistencias. Su nivel de ki iba aumentando poco a poco, pero aún seguía siendo promedio. Aún así, muchas personas sabían que estaban en presencia de un prodigio, de alguien que muy pocas veces nace en la historia. Apenas esto estaba comenzando para alguien que prometía mucho. Se avecinaba la Eurocopa, un parteaguas en su carrera. A pesar de ser un adolescente, se plantó ante hombres que casi le doblaban la edad, y los dejó en evidencia después de que hablaran mal de él. En la Eurocopa, el impacto que provocó Yamal en el campo fue impresionante, siendo clave en casi todos los encuentros que disputó con España. En todas las rondas participó con un gol o una asistencia, siendo el eterno dolor de cabeza para las defensas rivales. En octavos contra Georgia asistió. En los cuartos contra Alemania también, donde España ganó de forma épica en tiempo extra. Después, un jugador francés hizo brotar la ira de Yamal, provocando que su ki se disparara a niveles más altos. Adrien Rabiot declaró que, si quería llegar a la final, tendría que hacer más. Yamal, motivado por las provocaciones, hizo un tremendo golazo desde fuera del área, justo ante la mirada del jugador que lo criticó. Celebró frente a la cámara y dijo: "Habla ahora". A este punto, Yamal alcanzó un nivel de ki de 50.000 puntos. Justo antes de jugar la final, Lamine Yamal cumplió 17 años. Sí, 17 años apenas. Un jugador que aún sería considerado muy joven incluso para la sub-20. Ya jugaba en la absoluta, y era uno de los mejores. Simplemente impresionante. En la final contra Inglaterra, Yamal dio otra asistencia a su amigo Nico Williams, en un partido que ganaron 2-1. Por su gran rendimiento en todo el torneo, se llevó el premio al mejor jugador joven del campeonato. Y sinceramente, si se hubiera llevado el premio al mejor jugador en general, nadie se habría quejado. Después de convertirse en alguien muy mediático tras este gran torneo,
Comenzó una nueva temporada con el Barcelona, bajo el mando de un nuevo entrenador que lo ayudó a subir su nivel de ki, alcanzando su primera transformación. Pero de esa transformación hablaremos un poco más adelante. En los primeros partidos de liga, Yamal marcó 3 goles y dio 5 asistencias. Su nombre empezaba a sonar cada vez más fuerte. Los aficionados culés estaban ilusionados, sabían que estaban en presencia de un nuevo prodigio futbolístico. En la Champions League, Yamal seguía teniendo mucha presencia y participación. El 19 de septiembre de 2024, marcó un gol contra el Mónaco, aunque el Barcelona perdió ese partido. Hansi Flick, el entrenador, tomó nota de las deficiencias de su equipo y las corrigió, asegurando que eso no volvería a ocurrir en la fase de grupos. Antes de seguir en Champions, llegó el primer clásico para el nuevo entrenador. Se preveía un partido parejo, pero la realidad fue otra. Un Barcelona renovado aplastó de forma contundente a su eterno rival, con un 4-0. Yamal, como era de esperarse, participó con un golazo, dejando una marca de poder en el imponente Santiago Bernabéu. Alcanzando un nivel de ki de 130.000 unidades, ya estaba empezando a romper rastreadores. Barcelona daba la sensación de que esa liga la pasaría caminando. Así acabó el año 2024. Con un Barça que ilusionaba a su afición y con un joven Yamal que ya era una estrella. Ganó el premio Golden Boy, siendo el jugador más joven en la historia en recibirlo. Además, quedó en el puesto número 8 del Balón de Oro. Tantos logros, tantos premios, y este joven aún mostraba hambre de ir por más. Ya cerrando la primera parte de la temporada, sus números eran de 21 partidos, 6 goles y 11 asistencias, es decir, 16 goles generados. Ya había igualado la cifra de la temporada anterior. Su nivel de ki ya había alcanzado las 200.000 unidades, y apenas comenzaba. En 2025, su nivel pasó a cifras muy pocas veces vistas, y nunca antes vistas en alguien tan joven. Ganó masa muscular, lo que le ayudó en potencia y fuerza para enfrentar a sus rivales, siendo un oponente aún más difícil de contener. En los primeros partidos del año, llegaron las semifinales de la Supercopa de España contra el Athletic de Bilbao. Apareció con otro gol para sentenciar el 0-2, y así llegaron a la final contra el Real Madrid. El Barcelona volvió a golear a su eterno rival. Yamal marcó un golazo al minuto 22, y tuvo participación constante en el juego. Ya sumaba 2 partidos contra el Madrid y 2 goles, dejando un mensaje claro. Este chico sería su nuevo dolor de cabeza durante mucho, mucho tiempo. Después, en Champions, se jugaron 3 partidos más de fase de grupos. Yamal participó con un gol y 2 asistencias, y el equipo logró clasificar a octavos en segunda posición. Por el gran desempeño del Barça en esa fase, el emparejamiento parecía más cómodo. Pero antes de continuar en la Champions, vinieron más partidos importantes, donde Yamal pasaría a niveles de ki superiores. Sabemos que sus números son grandes, pero lo de Yamal va más allá. Lo vimos contra el Alavés, donde hizo una jugada impresionante que recordaba los años más explosivos de Messi. Desde una zona muy baja del campo, condujo el balón a gran velocidad, se regateó a 3 jugadores y luego dio un pase de crack con 3 dedos. Ese partido no marcó ni asistió, pero su sola presencia fue clave para el funcionamiento del equipo. En la Copa del Rey, Yamal marcó y asistió en todas las fases eliminatorias, llevando al Barça a la final contra el Real Madrid. Otro clásico, aún más épico, parejo, pero el Barça volvió a imponerse. Yamal participó con 2 asistencias. Acumuló, en Copa del Rey, 2 goles y 6 asistencias, y su nivel de ki ya se estimaba que era de 500.000 unidades. Pero Yamal volvería a hacer de las suyas con la selección española. ¿Recuerdas lo de Rabiot? Bueno, en la UEFA Nations League pasó algo similar. Tuvo un altercado con el exjugador neerlandés Rafael van der Vaart. Tras el empate 2-2 en la ida, van der Vaart, ahora periodista, criticó la actitud de Yamal, diciendo que parecía muy agrandado, que con los pantalones bajos parecía que no le importaba nada. Esto causó revuelo antes de la vuelta. Pero Yamal no habló. Hizo lo que mejor sabe, hablar en la cancha. Marcó un golazo soberbio y, como respuesta, celebró bajándose el short a media nalga, con actitud despreocupada. En ese partido, falló en la tanda de penales, pero España avanzó igualmente. Ya en los partidos más recientes, Yamal llevó su ki a niveles nunca antes vistos.
Lo vimos contra el Inter. Aquí alcanzó su primera transformación, ya con un ki de 1.000.000 de unidades, por ir perdiendo 0-2 al principio en la ida. Esto provocó su enojo, seguido de su transformación. Se echó el equipo al hombro e hizo una exhibición espectacular, marcando un verdadero golazo y atrayendo marcas constantemente, abriendo espacios para el Barça. Aún con su nivel tremendo, no alcanzó para llegar a la final. En 2 partidos épicos, ambos acabaron 3-3 en los 90 minutos, dejando una de las mejores, si no la mejor, semifinales de la historia de la Champions League. Y en el último clásico, Yamal aprovechó los espacios para meter un golazo, provocando el empate y diciendo a la afición culé: calma, calma. Siguió repartiendo pases de fantasía e incomodando a los rivales, demostrando que siempre será una pieza clave en este Barcelona. Pero faltaba un último rugido antes de que cerrara la temporada. Contra el Espanyol, Lamine Yamal mostró que ya no era un simple niño prodigio. Era un guerrero completo. Desde el primer minuto, su ki desbordaba el campo. En una jugada que parecía sacada de un anime, arrancó desde la banda derecha. Dejó atrás a 2 defensores con un cambio de ritmo imposible. Y, cuando todos esperaban el pase, soltó un zurdazo que reventó la red. Y así terminó el juego con un gol y una asistencia más. Pero la gran pregunta es, ¿hasta dónde llegará Lamine Yamal? ¿Hemos visto ya su forma definitiva? ¿O acaso solo ha desbloqueado la primera de muchas transformaciones? Hoy, su ki ya supera el 1.000.000. Su influencia en el campo es absoluta. Rompe líneas, abre portales de fantasía en cada jugada. Pero el camino de los elegidos no termina con un gol ni con un título. El verdadero guerrero no se conforma. ¿Descubriremos una nueva fusión de talentos nunca antes vista? ¿Veremos a Lamine dominar Europa, conquistar el mundo? Solo el tiempo y el campo de batalla lo dirán, porque esta historia aún no ha terminado.